Bueno, shalom con todos mis amados hermanos y hermanas. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, deseándoles un excelente Shabbat Shalom, deseando que cada uno de ustedes también puedan deleitarse y honrar al bendito sea. Hoy en este Shabbat va a tomar una reflexión de la bendita Torah, como siempre tomando de la parashá de la semana. Esta semana tocó la parashá Bejar, sí, Bejar, que es en la montaña, ¿sí? Así es como se traduce prácticamente, o en el monte, es el lugar más alto que se traduce. Pues a todos mis hermanos, deseo pues a cada uno de ustedes, mis amigos, mis amigas, quienes siempre se conectan con las redes sociales y ven estos videos. Siempre he dicho que en mi canal se distingue que no voy a la discriminación de nadie, ni tampoco hablar en contra de nadie. Y si es que por el estudio tenemos que tocar algún punto, no es con el propósito de buscar a lo mejor de tener esa divergencia con alguien, sino más bien es aclarando a lo mejor el punto. Por lo tanto, hoy vamos a hablar con respecto a esta parasha. No te olvides también de regalarme un like, ¿sí? No te pido ninguna colaboración, sino un like que tú para que seas o me gusta, en donde muchos puedan ver el interés de este video, que es con el propósito de encontrar lo que dice la Torah y aprender y enseñarlos mutuamente. Por lo tanto, mis amados amigos y amigas, les deseo a ustedes también con mucho amor, la bendición que el Eterno les provea siempre a cada uno de ustedes y la sabiduría necesaria para seguir encontrando la luz y el camino que necesitamos para retornar a este sendero. Esta reflexión he titulado Libertad. Libertad porque es muy importante entender cada una de ellas, cómo el bendito sea trazó las cosas exactamente y cada una de sus preceptos y mandatos en la Torá están establecidas con todo, con todo las normas que no ocasione absolutamente a nadie, eh, por decir así, el daño, sino que sea equitativo, perfecto, seríamos la palabra que el Eterno desea siempre. Por eso le he puesto esta meditación, le digo, es eh, libertad, que está tomado de la parashá Behar, del Vayikra o Levítico capítulo 25, del 1 hasta el capítulo 26, 2, donde termina esta porción de la palabra. Entonces, mis amados hermanos, así es que vamos a entrar en meditar y a todos y cada uno igual, mis amados hermanos que están en raíces hebreas, en cualquier eh, ámbito, pues deseo muchas bendiciones. Cada uno de ustedes, creo que muchos de ustedes ya saben, conocen cómo son, en este caso, la bendita, este camino que estamos de retorno, ¿sí? Nos ayudaremos mucho de unos a otros, pero no a ponernos, como muchas veces se visto en las redes sociales, a discriminar o a tratar mal a aquel que no está de acuerdo como él piensa. No tiene que entenderse de que cada uno, especialmente el estudio de la Torah tiene, dicen nuestros sabios, tiene 70 rostros, interpretaciones. Obviamente se inclinaría a algo, composición o dogmatismo
inclinándose a un sistema cristiano, posiblemente puede a lo mejor tomar, eh, como decir, una exhortación, pero más no ponernos a debatir, porque esto no nos trae nada. Lo interesante es que tenemos que entender que debemos amar a nuestro prójimo como tal, porque ese es el mandamiento fundamental que inclusive Yeshua cuando le preguntó le dijo claramente, siempre recordaré de esta respuesta que Yeshua dijo cuando le preguntaron, ¿cuál es el mayor de los mandatos de la Torah? Dijo, amarás a Yudhei Vadhei, amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas productivas, con toda tu alma, con todo lo que tienes. Y el segundo también es semejante al primero. ¿Sí? Y de esto pende, dijo, todo lo que es la Torá y los profetas. Así es que inclinemos a ese mandato, toleremos muchas cosas y más bien busquemos la unidad. ¿Sí? Quizás en el título del fondo no le he puesto la libertad y ser uno, pero es la libertad, ¿sí? Cuando nosotros somos libres llegaremos a entender lo que es unidad, porque nos liberamos de todas aquellas situaciones, de los prejuicios que muchas veces se ha preconcebido, muchos cuando estuvimos en el cristianismo, en la religión, en diferentes aspectos, prejuicios que muchas veces llevaban a pensar que solamente tenemos la verdad nosotros, y cuando no lo es así, la verdad tiene siempre dicho el bendito sea. Así es que vamos a estudiar este tema, la libertad y ser unos, que está tomado, como les dije, de la parashá Bejar, que es en el monte o la montaña, ¿sí? Recordarán, mis amados hermanos y amigos y amigas, que luego de las preparaciones dadas y leyes que fueron dichas a Moshe y entregadas al pueblo de Israel a través de Moshe o Moisés, todas ellas siempre estaban llevando o direccionando a elevar a una vida de santidad. Y el Eterno mismo se dio a conocer como el Kadosh, ¿sí? Porque él dijo, Anoji, Yodhei Badhei, Kadosh. Dijo, yo soy el santo, siendo eso su atributo por excelencia. Y el Eterno por eso dijo claramente que a su pueblo escogido también tiene que manifestar esta vida de Kedushá. Hoy, en esta parashá o porción Bejar, o en el monte o en la montaña, estamos refiriéndonos a un lugar alto, obviamente, ¿sí? Un lugar que puede ver lo maravilloso que está rodeado de todo lo sublime que el bendito se ha creado. Pero sin embargo, el Eterno está sobre todas las cosas, ¿sí? En el alto, más alto de todo. Como dijo el Nabí Yeshayahu Esaías en su súplica y reconociendo, dijo, excelso es Yahweh, porque mora en lo alto. Él ha llenado a Sión de equidad y justicia. Muchas veces eh, el mirarnos, a veces el pensar que estamos elevados espiritualmente, nos da la atribución de juzgar a los demás, de discriminar a los demás, de creer que yo solo tengo, solo yo la identidad de ser de X, yo que sé, eh, raíces hebreas, judío, o también el movimiento que se habla mucho de los noágidas y a los demás que no creen o no todavía han llegado a este camino, le queremos mirar hacia abajo, cosa que no debe ser así, cosa que esto no estaríamos cumpliendo lo que el Eterno manda, amar a nuestro prójimo, a tolerar muchas veces, que muchos no lo harán porque conocen,
y otros lo harán porque ignoran de todo esto. ¿Cuáles son los principios? Entonces nosotros igual sepamos reconocer quién está sobre nosotros, el excelso de excelso, que es el eterno, que está en lo más alto, y que Él único, Él es el que tiene toda la equidad y toda la justicia, toda su misericordia para nosotros. Nosotros también venimos encaminados en este asunto, ¿sí? Salimos de un lugar, ¿sí? En esto asimismo, Sofar, en el libro de Job o Job, también Sofar le dijo a Job, ¿descubrirás tú las profundidades de Elohim? ¿Conocerás el propósito de El Shaddai? Es más alto que los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Es más profundo que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Libro de Job o Job 11, 7 y 8. Como digo, mis amados hermanos y hermanas que están en raíces hebreas, no pienses mirar al resto de tus hombros hacia abajo. Míralo a todos con igualdad. Posiblemente no estés pensando igual que tú o yo, pero esto no nos da el derecho a hacer a lo mejor la discriminación o a decir estos tal vez desconocen, no saben qué es lo que y a veces le consideramos, más o menos traigo la idea cuando en aquel entonces uno también escuchaba en el cristianismo que muchos habían ciertas tendencias religiosas que le amenazaban, especialmente en el pentecostal. Les amenazaban a las personas si es que no creen, pues ya automáticamente se van al infierno y así sucesivamente era la situación. Cosa que nosotros, en cambio, tenemos que mirar desde otra óptica lo que la escritura nos enseña. Mis amados, en realidad, cuando nos damos cuenta que el bendito sea está sobre todo, es entonces que nosotros nos damos cuenta que en el monte, en este caso, en el monte Sinaí, el Eterno fue el que él comunicó desde arriba a Moshe. ¿Sí? Es de donde detalló las leyes, inclusive las leyes del año sabático. Por eso dice esta porción, comienza diciendo, Vaidaber, Yoskei, Batkei, Moshe, Be Har Sinai. ¿Dónde recibieron las leyes? ¿Dónde recibió Moshe? ¿Dónde recibió los preceptos y mandatos para el pueblo escogido que es el pueblo de Israel? ¿Sí? Entonces ahora, nuevamente, habla desde ese punto de vista para recordar de esto de las leyes del año sabático o Shemitah en hebreo. Cada, cada séptimo año, todo el trabajo en la tierra dice el mandato que debe cesar. Y del año sabático, en este caso que estamos hablando, el Shemitah, como dice, debe cesar y su producto debe ser dejado libre para que tomen todos, así como los seres humanos y también los animales, porque el creador lo da para todos en este caso. Además, eh, se perdonan también las deudas, ¿sí? 7 ciclos sabáticos son seguidos por un quincuagésimo, o lo que se llama 50, quincuagésimo año, el año de jubileo o Yobel, en hebreo, ¿sí? Entonces, en el cual también cesa el trabajo en la tierra. Todos los sirvientes son enviados libres, llegan a ser liberados. Y las propiedades vuelven a la posesión de sus propietarios
en este caso originales, y por decir, si le vendió o de pronto por alguna situación difícil de su momento, lo vendió y luego pues retornará al propietario original. Así estaban los preceptos dados por el bendito sea. Entonces, mis amados, como podemos ver de todos los años, en este caso, el séptimo es el más preciado que el Eterno lo toma, tal como está escrito, en este caso, en el libro de Shemot, capítulo 23, de 9 al 12, que les voy a leer. ¿Sí? Dice no, a propósito, cuando leí el verso 1 del capítulo 25 de Levítico en hebreo, pues en realidad no les, no les di eh, en español la lectura. Y disculpa, a veces uno piensa que está y se va de largo con los que entienden, ¿no? Entonces el Eterno habló a Moshe, a Moshe en el monte Sinaí diciendo, eso es lo que estaba diciendo, va a ir a ver, yo que va a hacer el Moshe, dejar Sinai, ¿sí? Entonces, seguimos de el séptimo es muy, muy, muy especial y por eso es que en el libro de Shemot, capítulo 23 o Éxodo 23 9 al 12 dice, no oprimirás al extranjero, pues vosotros mismos conocéis la vida del extranjero. Primero el bendito sea hace reflexionar dónde estábamos, en qué condición estábamos en un momento dado. Tú y yo muchas veces estábamos en ciertas condiciones que muchas veces no entendíamos. Yo mismo he dicho en algunas veces que fui 15 años de pastor en una iglesia, que desconocía prácticamente de todas estas situaciones, pero tomaba siempre buscando estudiar y entender algo, pero igual no era lo mismo, ¿sí? Muchas veces uno tiene que tomar conciencia la vida de extranjero que muchas veces uno ha estado también fuera de estos caminos del sendero antiguo o raíces hebreas. Entonces sigue diciendo la escritura, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Ahí estuvimos en ese mundo, ¿no? El mundo ese donde vivimos de nuestros propios deseos. Y dice el verso 10, 6 años sembrarás tu tierra. Aquí es muy claro lo que manda el precepto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, ¿sí? O sea, en otras palabras, tendrás todo el provecho durante 6 años. Pero el séptimo la dejarás descansar sin cultivar. Me hago un paréntesis allí. Sé que muchas veces, especialmente en nuestro país, aquí en Ecuador, hay tierras de productividad inmensa, pero el ser humano se ha aprovechado demasiado y nunca aquellas tierras posiblemente le han dado este tratamiento y no han respetado. Y creo que muchas veces por eso llega un momento dado donde la tierra dice ya basta, porque la tierra también tiene normas dadas por el Eterno y que puede responderlas. Pero el ser humano no entiende esto, sigue 6, 7, 8, 20, 10 años, lo que sea, sigue cultivando. Pero el mandato de la Torá es muy claro que el séptimo, es decir, 6 años, pero el séptimo tiene que descansar, ¿sí? Tiene que descansar. Y comerán los necesitados de tu pueblo y de los sobrantes de ellos, como la bestia del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días harás tu trabajo y en el séptimo día cesarás. Miren cómo le pone la relación. 6 días y el séptimo. Para que descanse tu buey y tu asno, cobre aliento el hijo de tu sierva y el extranjero. Los preceptos del bendito sea que fueron dadas no son ninguna carga,
sino más bien son algo que nos enseña a que las cosas hagamos correctamente los recursos que el bendito sea nos ha entregado a cada uno, a usted y a mí. Yo posiblemente aquí en una ciudad no tengo dónde hacerlo esto, pero quienes estuviesen están, pues tienen ese lugar donde la agricultura tiene, pues deberían practicarlo esto y sería una bendición. ¿Por qué? Porque la tierra estaría cumpliendo y usted estaría cumpliendo el mandato del Creador, que 6 años y el séptimo debería descansar. Como vemos, es tan maravilloso el Eterno que todo absolutamente enmarca dentro de la perfección. Y la perfección es el 7, el séptimo. Por esto, de los ciclos de los 7 años, el séptimo se distingue como tal, como está escrito en este caso en la Parashá, en el capítulo 25:10, que dice, santificaréis, ¿sí? Ve kidashtem, santificaréis. Pues el año quincuagésimo y proclamaréis. Miren aquí lo que va a decir el mandato. Y proclamaréis en la tierra libertad. En hebreo, terror. Esta palabra de terror en hebreo tiene una raíz que se usa para moverse rápidamente también, pero para referirse a libertad. ¿Sí? Se refiere en este caso al jubileo, que es también que estamos hablando lo mismo, que es libertad. A todos sus habitantes, dice clarito aquí, a todos sus habitantes será jubileo. En hebreo, Yobel. Yobel significa, en hebreo, trae como aniversario, puede ser. Este es el año que estamos refiriendo al año 50. Sigo leyendo. Para vosotros, cada uno volverá a su propiedad, cada uno de vosotros volverá a su familia. Es decir, en este cumplimiento de Yovel, del jubileo, vuelve todo a su originalidad. Entonces, como nos damos cuenta, este número está muy relacionado para el Eterno como el más preciado y que él más ama, por decir este, por eso dijo 6 días y séptimo descansarás. 6 años, séptimo año descansará. ¿Sí? También tiene relación este número 7, según nuestros sabios, lo relacionaron con los 7 cielos, que son en este caso el Shamaim, eh, Shemeh HaShamayim, Rakia, Shehakim, Zebul, Mahom y Arabot. Todos estos son los 7 cielos. Obviamente esto está en hebreo cuando se lo estudia, ya viendo cada una de ellas con sus textos de la Torá, nos encontraremos a estos nombres allí, pero en hebreo. En, en el lenguaje español prácticamente no se puede encontrar muchas veces esto, ¿sí? Entonces, igual, como les dije, nuestros sabios le dijeron que Arabot es el punto especial para el bendito sea, ¿sí? Y así, existen muchos ejemplos que podríamos detallar de 7 cielos, de las 7, de lo que como el bendito sea estableció que el séptimo, en este caso, llega a ser, que nomás recuerdo, como en este caso, que alcanzó la misericordia, ¿sí? Entonces, así es como en la Torah hay muchos ejemplos con respecto relacionado al 7. Ahora, otro de los cuales que considero como especial, que es el séptimo igual, que es el mes de Tisre. ¿Sí? El mes de Tisre.
que es el mes hebreo, en el que hay el juzgamiento y se libera de la culpa. Este mes de Tisre se celebra lo que, lo que nuestro pueblo, de nuestros hermanos de la casa de Judá, lo celebran, que es Rosh Hashanah. ¿Sí? Entonces vemos que es tan valioso saber cómo el Eterno, en este caso, estableció todo bajo su perfección. Que además, cuando hablamos de esto de perfección, que además el inicio de la palabra en la Torá, cuando se inicia la primera frase en la Torá, que son de 7 palabras. 7 palabras. Si nosotros nos ponemos a contar en las letras hebreas, o sea, las palabras hebreas son exactamente cuando dice Bereshit, Bara, Elohim, Ed Hashamay. Todo eso está en 7 palabras constituidas. Y de ahí obviamente hay muchas cosas que se puede partir, que ahí inclusive está ahí, se habla la palabra Reshit, se habla la palabra Shabbat, la palabra, etcétera, etcétera. ¿Sí? El lenguaje hebreo es lo que podemos tener toda esta magnitud de lo maravilloso que nos puede hacer entender lo que tiene el bendito sea para deleitarnos en su Torah. ¿Sí? En este pasaje que acabo de mencionar, de Génesis 1:1, este pasaje podemos traer como una alusión a la era mesiánica, porque estamos hablando de 7, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque en sí, Bereshit, la palabra Bereshit, está constituido por 6 letras, ¿sí? 6 letras o 6 consonantes que están construidos la palabra Bereshit. Pero, y todo el verso de este capítulo 1 es lo que finaliza con, con las 7 palabras, ¿sí? Que a la vez todo estas 7 palabras están conformadas por 28 letras. Es algo maravilloso. Si nosotros vemos 28 letras, relacionamos que por ahí todo comenzó con los principios y preceptos del mandato del bendito sea. ¿Sí? Por esto, el Eterno dijo que 6 días trabajarás, pero el séptimo será Shabbat. Ese día será apartado. Tiempo donde se libera, en este caso, los 6 días es una vida de rutinaria donde te estás ocupado en muchas cosas tu mente, pero llega el Shabbat, el descanso, el reposo, el día apartado, es el tiempo donde entras en la libertad, donde te liberas de esa rutina de vida que se vive durante los 6 días. Por eso se habla de las diversas, en este caso, opiniones que de los 6000 años que se habla, son producto de este tiempo de que el hombre tiene que vivir, trabajar. Obviamente, aquí quiero detener un poco, cuando nosotros hablamos en este caso, ¿sí? Hablamos de 6000 años, o 6 días también. No quiere decir con esto que los 6 días tiene que estar sin hacer nada, sin meditar a lo mejor en la escritura, leer, prepararse. No, 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 no me refiero a eso. Debe preparar desde el primer día que inicia, en este caso la Shabbat o la semana, debe trabajar en la corrección, porque cada día tenemos que trabajar en la corrección, porque para llegar al Shabbat no vamos a llegar con las cargas de todo, sino más bien es para encontrarnos un encuentro, una libertad, un descanso que nosotros requerimos y exaltar al Creador. Sin embargo, a esto le traigo alusión que es en este caso los 6000 años, ¿sí? Los 6000 años que en este caso estamos hablando, ¿sí?
y que el séptimo en este caso estaríamos hablando de los 1000 años como el reinado mesiánico que se considera, donde se ve lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 24. ¿Sí? Ahí el texto dice lo siguiente. Y vi tronos y se sentaron ellos y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Elohim, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, volvieron a vivir para reinar con el Mashiach 1000 años. ¿Sí? 1000 años. Todo esto de lo que nosotros vivimos, lo que tenemos en la Torá, los 7 años, los 6 días, día séptimo, tiene mucha relación que el bendito sea, todo lo hizo bajo una perfección, enfocándole a todo lo que nos trae para el tiempo también, el mundo por venir. Nada de lo que en la escritura haya escrito, sí, puede haber algunas cosas que tal vez no tengan su relación, pero no quiere decir con esto que el bendito sea falló, sino muchas veces puede ser aquel que estuvo haciendo, en este caso, el que escribió, a lo mejor de pronto, puede haber, pues, errar es de humanos, ¿sí? Entonces, qué importante cómo es el tiempo donde nosotros estamos llegando, es en camino hacia la libertad, pero tenemos que trabajar durante todo este tiempo. Muchos de lo que no hemos guardado Torah, comenzar a buscar y a guardar Torah. Si no hemos entendido los principios de la Torah, pues empezar a entender, porque ese es el trayecto de trabajo durante los 6000 años, por decir así, para llegar al milenio o a la era mesiánica. Entonces, mire, por esto es muy interesante. De todo lo que nosotros entendamos de la escritura, tiene propósito el bendito sea para su vida y la mía. Por tanto, es interesante también cómo finaliza esta parasha. Eso es lo más muy importante. Cuando esta parasha finaliza en el capítulo 26, ya ahí el verso 2, cuando ya comienza, ya a finalizar, todo esto dice lo siguiente, dando en esta parasha una exhortación final. ¿A qué? A observar el día de Shabbat y guardar un máximo respeto por el templo o el santuario. ¿Y quién dice esto? Como se dice en otras palabras, ¿quién pone la firma o quién pone el sello de todo esto? Dice, Anoji Yahweh, Anoji Yudhei Badhei. Él es el que está poniendo todo esto. El máximo respeto que debe tenerse, de guardar. Y esto ya no es cuestión que muchas veces se ha venido proliferando hasta estos tiempos de muchos que siempre están diciendo y enseñando muchas veces a las personas que no hay por qué guardar Shabbat, no hay por qué guardar ciertas cosas porque la ley ya no es para nosotros. La ley es solamente para los judíos, muchas veces han dicho. Pero cosa que eso no es así. Porque el momento que estamos diciendo esto, le estamos constituyendo que lo que nos conviene es lo que nosotros guardamos. Y lo que no nos conviene, pues no, eso ya pasó. Y la escritura no ha dejado de ser. Cual sea como está, ya sea en las traducciones, que en hebreo no ha cambiado. En las letras de hebreas se mantiene, que se puede entender muchas cosas a través de esas letras, sí, pero no para decir que ya pasó. Entonces, por eso, al final de este texto de la Torá, es muy interesante lo que dice en esta porción o esta parashá, Bejar, que dice observar el día de Shabbat. No es lo que yo te puedo decir que te obligo a que guardes el Shabbat o el día sábado. Esto es mandato del bendito sea, porque Él es el que pone la firma. Ahí tú puedes ver, ¿sí? No es mi palabra, es la palabra que fue dada a Moshe para que transmita esto al pueblo de Israel. Entonces dijo,
el día de Shabbat y guardar con máximo respeto el templo. Ahora, el templo, cuando me refiero, ¿cuál es ese templo? Tu vida también es el templo. Más allá de lo que habrá un templo físico un día que se está anhelando, el tercero, ¿sí? Pero ese templo eres tú. Y hemos hablado en otros estudios cuando se dice que, o no sabéis, cuando dice Shaul, o no sabéis que vosotros sois del templo. Sí, por eso, mis amados, esto es el rigor de la palabra del Eterno que nos insta a guardar el día de Shabbat. Y no es cuestión de tus dogmas doctrinales que dices que no, o la teología que se ha puesto a lo mejor a tu favor para decir que aquí me dice que no. Esto es la escritura y no tiene qué más interpretar. No tiene absolutamente. ¿Sí? Este, ¿sí? También llega el tiempo, por eso estamos hablando de este tema, la libertad para ser uno. Llega el tiempo cuando pasamos, sí, llegamos a estamos preparándonos durante todos estos 6000 años que estamos cruzando para llegar a la era mesiánica. Tenemos que llegar porque vamos a encontrar con la libertad y cuando nos encontramos nos daremos cuenta que somos uno. Y de eso hablaba Shaul. Posiblemente en aquel entonces ya tenían esa visión, ese anhelo de llegar a ese. Ojalá hubiese llegado en ese momento cuando ellos estaban, pero no lo era para ese tiempo. Como lo dijo en la misma, en el libro de Hechos, dijo, el tiempo no es dado a ustedes todavía conocerla. ¿Cuándo? No sé. Eso solamente lo sabe mi padre. Así lo dijo. Entonces, ¿qué dice Shaul? Shaul dice, pues todos sois hijos de Elohim por la emuná y Yeshua Hamashiach, o por la fe, porque todos los que fuisteis, ¿sí? Hecho tevilá o bautizados en el Mashiach, del Mashiach estáis revestidos. Y aquí cuando dice esto, dice, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Yeshua Hamashiach. Cuando me centro en esto de decirme a Yeshua HaMashiach, no me estoy centrando que él es, estamos hablando de otra divinidad aparte de Yud-Hei Bat-Hei. No, él alcanzó el nivel, superó el nivel de muchas cosas. Él mismo se despojó a sí mismo para alcanzar y cumplir los propósitos que el bendito sea quería uno, que venga en este caso, del mismo linaje de Judá, para que sea, en este caso, como el Redentor. Entonces, dice, sois uno solo en Yeshua HaMashiach. Y vosotros sois del Mashiach, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Así entendieron que las promesas estaban dadas por nuestro bendito sea a Abraham, a nuestro patriarca que lo dio. Bueno, ojalá no se me molesten cuando digo nuestro patriarca, muchas veces dicen que solamente es de ellos, cosa que no es cierto. El Eterno es el único soberano creador de todos los seres en el mundo. Que el bendito se escogió a un pueblo para que sea luz a las naciones y para que sea aquel que guíe y los demás lleguen a través de Israel y puedan ser también parte de este plan que el Creador tiene para el mundo venidero, entonces es el único, no hay otro. No tengo título de propiedad que solamente el Elohim o el bendito sea solo para mí. No lo tengo. Sé que Él es el creador absoluto de todo este mundo del universo y de los seres humanos que existimos. ¿Sí? Como vemos, Shaul está viendo una visión de un reinado donde todos seremos uno, porque ya no habrá. Allá no van a decir, es que tú eres de Efraimita, es que tú eres judío, que es que tú eres de, etcétera, etcétera. No, que entendamos que hemos sido en Yeshua HaMashiach y entendemos la promesa que fue dada a Abraham, entonces seremos un solo pueblo. ¿Sí?
uno solo. Y si somos uno, hemos logrado ¿qué? Encontrarnos con la verdadera libertad. Pues Yeshua lo dijo. ¿Por qué? Porque Yeshua llegó a ser nuestro Goel, nuestro Redentor, porque el Eterno es justo en todo. Por eso dijo, cuando uno de tus hermanos, ¿sí? Judíos o no judíos, están en problemas, en este caso, y se ven obligados a vender por parte, en este caso, su propiedad para, para, cuando hablamos de propiedad, pues obviamente estamos hablando de, de mantenerse, pero debe haber un pariente, ¿sí? Un pariente donde el más cercano, es lo que dice la escritura mismo, el más cercano, ¿sí? Que pueda redimir, que está en el libro de esta misma porción de estudio que estamos haciendo del Baícra o Levítico 25:25, donde dice claramente, si tu hermano empobrece y vende una parte de su propiedad, vendrá su redentor, que en hebreo dice Goaló, su pariente más cercano, y rescatará, Begaal, rescatará lo que haya vendido su hermano. Ese es un Goel, ¿sí? Y esa tierra debe redimirla. Por supuesto, nos vamos a referir un poco con relación hacia nosotros. Muchos de nosotros nos hemos alejado y vendido nuestra identidad muchas veces y nos hemos mezclado entre las naciones. Perdimos nuestros derechos de propiedad y por nosotros mismos no estábamos en la capacidad o la condición de recuperar. Y por eso el Eterno proveyó un Goel, un Redentor. Y por eso citamos que Yeshua se constituyó nuestro pariente cercano. Sé que para muchos siempre lo diré. No será agradable esto, no lo hará, pero dejemos el derecho a la duda, que un día el tiempo lo dirá quién y quién. No hagamos desde hoy esa situación para luego caernos en una completa vergüenza y no poder levantar el rostro por haber dado a lo mejor nuestra opinión o nuestro criterio, nuestra afirmación en cosas que muchas veces nosotros no sabemos. Lo que el Eterno hace, lo que Él determina, tú no puedes determinar. Él sabe lo que hace. El bendito sabe lo que traza. El bendito sea sabe lo que tiene sus propósitos con este universo para cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿por qué nosotros acelerar a sacar conclusiones que a lo mejor nos alejen de una situación? A unos les ponga en confusión, a otros le discriminen, a otros a lo mejor le digan hasta que esos pobres no saben nada. ¿Sí? Por esto traigo. Yo sé que esto no es, porque siempre cuando se habla de la Brija Hadashah o el Nuevo Testamento, como les llama, pues siempre están diciendo, ah, no, pero es que esos son ya esos se afirman en eso y nosotros somos solo del Tanakh. Sí, yo también soy solo del Tanakh, pero entiendo que todos aquellos que en ese entonces dejaron legado un escrito en sus rollos, que fueron descubiertos años después de la partida de Yeshua, pues obviamente ellos hablaron con respecto al mismo tema del Tanaj. No hablaron otra cosa fuera de ella. Entonces, ¿qué dijo Yeshua? Entonces dijo Yeshua a los judíos que les había creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, cuando está hablando de decir permanecer en mi palabra, no significaba que él se estaba considerando que él era el, en este caso, el Elohim de... No, no, porque él era toda la facultad que el bendito sea le permitió llamarle hijo y como tal en él estaba transmitiendo la palabra del Eterno. Dice entonces, sois verdaderamente mis talmidim o mis discípulos. Y dijo en el 8:32 de Juan,
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo la verdad nos llevará a ser libres, mis amados hermanos y hermanas en Yeshua HaMashiach. Solo la verdad. Cuando conozcamos, por eso no lleguemos a aseverar cosas que todavía ni siquiera nosotros tenemos, como que determinamos, como que nosotros ya hemos tenido toda la, a lo mejor esa palabra final del Eterno. No, no, mis amados. El tiempo dirá el tiempo. Por eso hoy, mis amados, para finalizar esta reflexión, te propongo lo siguiente, que este Shabbat, ¿sí? Que este Shabbat medites, pienses como hermanos que somos, ¿sí? Como hermanos que somos. Que nos ayudémonos, ¿sí? Que nos ayudemos, unidos, sin, sin poner ningún límite de nada, sin divisiones, quitando todo tipo de grietas de ideologías, de pensamientos. Entremos en una armonía y con toda la humildad. Si tú sabes más, el bendito sea te bendiga mucho. Y si no sabes también, el bendito sea te bendiga. Pero todos hagamos con toda humildad, mirando que necesitamos es entrarnos a entender lo que dice la Torá, lo que dice las palabras del bendito sea. Donde quiera, donde quiera que te encuentres, mi amado hermanos y hermanas, amigos y amigos, maestros, roé, rabinos, ¿sí? Donde quiera que nos encontremos, salgamos de eso lo que le dije, ayudémonos a buscar esa unidad, que solo esa unidad se logra es cuando encontramos la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de que tú ya no estás en concepción, ¿sí? En concepción de esos prejuicios que recibiste a lo mejor durante el trayecto de tu vida, como lo yo a lo mejor recibí, pero también tenía que despojarme de todas esas situaciones para entender y amar a todos sin acepción, sin discriminar a nadie. ¿Por qué? Porque el bendito sea nos ha mandado eso, ¿sí? Por eso te propongo, donde quiera que te encuentres, busquemos liberar a todos los que de una y otra forma se encuentran físicamente o a lo mejor mentalmente, ¿sí? Se encuentran en una situación, primero, secuestrados de sus propias ideologías y otros hoy, hablando de nuestros hermanos del pueblo de Israel que están en manos de este grupo Hamas, que es del terrorismo, que están secuestrados. Hagamos unidad, clamemos al Eterno para que el bendito sea ponga lo que tiene que poner, su justicia justa, sus juicios justos y que las cosas se determinen como el Creador lo sea. Y hagámonos parte de aquellos que se encuentren inclusive físicamente, como les dije, secuestrados, que están allí todavía. Y así, pues con toda esa valentía, podamos retornar a la tierra de Israel en paz y para siempre. Y nuestros amados que están allí con esta situación cruzando el tiempo difícil puedan retornar a Eres de Israel en paz y para siempre. Unámonos, porque la libertad lleva a ser unos. La libertad nos lleva a entender porque ya superamos los prejuicios, superamos las ideologías, superamos todas las situaciones, porque hoy el daño que se ha hecho es el daño
de los prejuicios religiosos, que muchos han cautivado su mente y como hay esa situación de cautivar, se ha caído en esa cautivación religiosa, en esa cautivación de teología, de dogmas, etcétera, y etcétera, ha pretendido muchas veces a muchos a juzgar. La libertad lo vino. Un día vino con Moshe. El bendito sea, dijo que iba a sacar al pueblo de Israel a través de Moshe y lo sacó. Y para ello, luego dio preceptos, que haya un ordenamiento de vida con dirección hacia la tierra prometida, hacia la libertad, hacia donde todo sea suyo. Y allá nosotros también hagamos. ¿Por qué? Porque un día el bendito sea permitirá que el Mesías se manifieste. Y cuando se manifieste el Mashiach, el ungido, el que gobernará, él será el que traerá la paz al mundo. Y obviamente, aunque les cueste y les duele a muchos, hasta ahí llegará lo que muchos hoy pretenden a veces estar sobre los demás. Así es que, mis amados hermanos, terminando en esta reflexión de este día de la Parashá Bejar, como les dije, invito a que propongamos eso. Propongamos a unirnos. Propongamos a ser unos, pero liberándonos de todo aquella situación que muchas veces nos limita. Pero cuando superemos estas limitaciones, encontraremos con la libertad y seremos unos. Porque eso es lo que el bendito sea tiene en este mundo venidero. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Les deseo que la paz del Eterno también les dé a cada uno de ustedes sus familias y cada uno de ustedes sigan adelante. Bendiciones para todos. Y asimismo, pues mis amados, siempre he dicho al final, este video estará ya eh, en YouTube, en mi canal, Juan Aliauca Raíces Hebreas. Allí puedes compartir, no tiene ningún costo, no tiene nada absolutamente. No, mi afán no es estar a lo mejor restringiendo para que si das un X donativo, entonces puede liberarse, no, sino más bien que tú puedas esto difundir en todo el espacio para que entendamos que necesitamos entender de despojarnos de nuestros prejuicios que muchas veces tanto tiempo nos ha cautivado para pensar que cada uno tenemos la verdad y cosa que muchas veces no lo es. El Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, una excelente semana y asimismo preparándonos para una próxima semana, un próximo Shabbat. Bendiciones a todos.